este podcast que van a escuchar a continuación tiene que ver con una ponencia en un congreso internacional desarrollado en la ciudad de Tlaxcala, en México, en el año 2012, y toca el tema de las evaluaciones estandarizadas desde la visión crítica de Paulo Freire. Es importante indicar que esta ponencia se desarrolla a partir de un artículo publicado en la revista electrónica de educación Reveduca. Entonces, desde la perspectiva freireana se busca demostrar que esta práctica educacional de las evaluaciones estandarizadas devela un determinado tipo de relación del ser humano consigo mismo y con el mundo. Toda vez que la evaluación pretenda la domesticación del alumnado, se convierte entonces en una práctica deshumanizante y por tanto en una acción violenta. Contrariamente, la evaluación debería ser un espacio de encuentro entre sujetos cognoscentes que en torno a un objeto cognoscible interactúan mediante el diálogo para convertir esta práctica educacional en un acto humano y democrático. Entonces, a continuación podrán escuchar ustedes la intervención en este Congreso Internacional de Evaluación desarrollado en la ciudad de Tlaxcala, México, a finales de septiembre del año 2012. Yo vengo de Colombia y me es muy grato estar en esta ciudad, en Tlaxcala, debido a que hace 20 años el gobierno colombiano tuvo sus primeros acercamientos con la guerrilla a través de un diálogo de paz que fue fructuoso. ¿Y por qué lo digo? Porque esta vez, después de 20 años de suceder esto en esta ciudad, vuelven y se abre la posibilidad de la paz para nuestro país, con unos diálogos de paz y que con los cuales se ha aprendido mucho de los errores cometidos y Tlaxcala nos ha permitido aprender de esos errores. ¿Bien? Entonces, el trabajo que les voy a presentar es acerca de las evaluaciones estandarizadas según la visión educativa de Paulo Freire. Siguiente, por favor. Bueno, hay un aspecto bien importante de las evaluaciones estandarizadas y es que ellas se están propagando en todos los países anglosajones y en aquellos países que están copiados como modelos educativos. La evaluación obviamente cumple una función pública, pero que también esconde ciertos argumentos económicos, tal como lo sugiere el autor que ustedes ven ahí. Eso es parte de la problemática. Siguiente, por favor. Cuando la evaluación es utilizada como una herramienta de gobierno por el Estado, inmediatamente la evaluación se circunscribe a los dominios de las relaciones de poder. Entonces, no solamente se trata de controlar, de responsabilidad sobre unos recursos que se delegan, sino que también se circunscriben dominios de autoridad. Prueba de ello son algunas políticas multiculturales y migratorias que utilizan la evaluación estandarizada como una herramienta. Bueno, entonces queremos utilizar como punta de lanza, si me permiten el término, queremos utilizar el enfoque freireano. Freire decía que toda actividad educativa implicaba una concepción teórica y a su vez implicaba también una concepción, una visión del hombre consigo mismo y con los demás. Entonces, vemos que en la escuela ha sido permeado el discurso mercantilista, el discurso empresarial, y a través de ese discurso empresarial y de la teoría del capital humano, que dice que el desarrollo de los países se debe o está en función de la formación ciudadana, a través de esta teoría, de esta visión mercantilista se ha colado, ¿sí? Ha logrado traspasar los muros escolares este tipo de evaluaciones que pertenecen más al ambiente empresarial. Entonces, que esto no quiere decir que las evaluaciones estandarizadas dejen de ser una práctica educativa, ya entran al terreno de las aulas de clase, se convierten en una práctica educativa y por lo tanto la vamos a someter al estudio, a la visión pedagógica de Paulo Freire desde este punto de vista. Siguiente. Bueno, el presente trabajo tiene por objetivo poner en evidencia el carácter violento de las evaluaciones estandarizadas, utilizando como argumento central
algunos planteamientos educativos de Paulo Freire. Siguiente, por favor. La metodología. Este trabajo no es un estudio que utilice datos empíricos, es un estudio netamente especulativo. Entonces parte de postulados teóricos para generar otros postulados teóricos. Y utilizamos como patrón teórico algunos elementos bien importantes del trabajo de este autor brasileño. Siguiente, por favor. Bueno, uno de las categorías o de los descriptores teóricos importantes en la teoría educativa de Paulo Freire es la relación entre el opresor y el oprimido, ¿sí? Entonces ahí la base para que su libro más importante que lo viera a lanzar al ámbito internacional fuera La pedagogía del oprimido, que es mucha teoría de él se basa en la relación entre estos dos sujetos, entre un opresor y un oprimido. Pero hay un elemento clave ahí, hay un elemento clave en esa relación, que es la prescripción. Vamos allá abajo. La prescripción, que es una imposición de opciones, ¿ya? Entonces lo que permite que el opresor sea opresor y el oprimido oprimido es que haya una prescripción, ¿sí? Hay una imposición del opresor hacia el oprimido, una imposición de opciones, un alienamiento, ¿cierto? Entonces el ser humano, decía Paulo Freire, tiene una vocación ontológica que es superarse a sí mismo, ser más. Y preciso, el opresor lo que hace es no permitirle al oprimido ese ser más. Y entonces ahí tenemos nosotros un elemento importante, la prescripción. Siguiente, por favor. Pero bueno, hemos querido ir más allá y hemos querido buscar otro verbo. Al igual que el verbo prescribir, tenemos el verbo prohibir, que son verbos transitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que involucra dos sujetos. Dos sujetos, en este caso, en esa relación de opresor-oprimidos. El opresor está determinado por el oprimido y el oprimido a su vez está determinado por un sujeto opresor. Entonces, el verbo prohibir, vamos a ver si cumple, si también puede ser elemento mediador en estos dos sujetos, ¿sí? Primero que todo, es un verbo transitivo, involucra a dos sujetos. Segundo, puede ser parte del universo conceptual dado por la relación entre el opresor y el oprimido. ¿Por qué? Porque si quien prescribe impone opciones, quien prohíbe, ¿qué hace? Impide opciones, ¿cierto? Entonces, en esta medida, queremos demostrar que el verbo prohibir también cumple con los requisitos de ser un elemento mediador en esta relación vertical de dominación entre oprimidos y opresores o oprimidos. ¿Qué sucede cuando se impide que se ejecute algo y este algo tiene que ver con el ser más? ¿Qué sucede cuando se prohíbe, cuando a la vez se imponen decisiones y se evita que se sea más? Sobre todo cuando se tiene en cuenta la condición ontológica del ser humano de superarse a sí mismo. Sucede lo que describo con estas dos palabras. Y dice Freire, hay una cosificación, o si queremos utilizar un término más suave, o un término que podamos aceptar, que hay algunos autores que utilizan, hay una reificación, como Henry Gillot se lo llama. Y también hay un proceso de deshumanización, ¿sí? Entonces, siguiente. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué digo todo esto? Entonces, queremos mirar si la evaluación estandarizada puede cumplir una de estas dos o ambas situaciones de prescripción o de prohibición respecto al ser humano de ser más. Bueno, sucede que en Colombia, no sé aquí, en Colombia las evaluaciones estandarizadas en los grados 11, que es el último grado de educación básica secundaria, se llama la prueba Saber 11. Los chicos presentan un examen y este examen decide si ellos entran o no a la universidad. Entonces, desde este punto de vista,
tenemos que una evaluación estandarizada está prohibiéndoles a los chicos el ingreso a una educación superior, ¿vale? Entonces, cumple ese requisito. Ahora sucede con los maestros nuevos vinculados al magisterio colombiano. Ellos, para mejorar su condición salarial, cada año el gobierno los evalúa. ¿Quiénes quieren aumentar su salario? Yo. Ah, bueno, matricúlate allá, inscríbete para presentar una evaluación. Si es profesor de educación física, igual lo van a evaluar en matemática. Bueno, este aspecto de la práctica educativa, Freire nos decía que en todo acto educativo hay sujetos y hay objetos implicados. Entre los sujetos, obviamente el educador, el educando. Entre los objetos tenemos los contenidos, los métodos de enseñanza, los medios, etc. Y él nos decía algo bien interesante, y es que estos sujetos enfrentados al conocimiento no pueden perder su línea, su continuidad ontológica, es decir, no pueden dejar de ser humanos. Y entonces ahí viene la crítica que él hace de la educación, a la transferencia de conocimientos, y que él hablaba como educación bancaria, que es simplemente que el sujeto A le transfiere contenidos o saberes al sujeto B, y el sujeto B es paciente de esta transferencia, pierde su capacidad ontológica. Bueno, entonces la pregunta de nosotros es, ¿será que la educación bancaria hace parte de este tipo de educación? Perdón, la evaluación estandarizada hace parte de este tipo de educación bancaria. Entonces la propuesta de nosotros es que sí, sí hace parte. Vamos a ver ahí. ¿Por qué? Bueno, en una relación de dominación entre opresores y oprimidos no hay simpatía. Es un elemento fundamental entre estas relaciones de dominación, dice Freire, es el sadismo, ¿cierto? Entonces no hay comunicación. Al no haber simpatía, si no me gusta esta persona, yo no me comunico con ella, no hay diálogo, ¿cierto? No se concibe el diálogo sin amor, dice Freire. En una relación de dominación la simpatía es inexistente. Entonces nosotros ya hemos tratado de demostrar que las evaluaciones estandarizadas como tal sirven de mediadoras en una relación de dominación, ¿cierto? No hay diálogo. Cuando los estudiantes, por lo menos en Colombia, presentan un examen, prueba saber 11, no hay un diálogo. Ellos no pueden, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué me fue mal? ¿Sí? Lo mismo acontece con las pruebas PISA. Entonces no hay un diálogo, se hacen comunicados, dice Freire. Y los comunicados que hacen, descontextualizar la realidad, también dice Freire. ¿Qué pasa con esta descontextualización de la realidad? Que lo relativo se convierte en absoluto. ¿Ya? Lo relativo se convierte en absoluto. Sucede en Colombia. Creo que igual que en México, que tenemos una diversidad cultural impresionante. Y hoy, este año se empiezan a implementar las evaluaciones por parte del Estado colombiano a los niños de tercero primaria, que en este momento tendrían 8 años, 7 años, a los chicos de quinto primaria aproximadamente unos 10 años, y a los chicos de 14 años, 15 años, que coincide con la prueba PISA. Y de este año en adelante se les va a evaluar todos los años. ¿Sí? Sucede en Francia los evalúan a ellos desde los 8 años. Ellos los están evaluando desde los 8 años. Y lo interesante en Francia es que ellos acumulan unas notas, unos resultados, y ese dossier lo que hace es permitirles a lo último decirle, oiga, usted sí puede estudiar ingeniería. No, usted no puede ingeniería, le tocó literatura. O le tocó ser técnico. Sí, eso sucede en Francia. Entonces las evaluaciones estandarizadas queremos demostrar que son anticomunicativas, son antidialógicas, y como tal son prácticas sectarias, dice Freire. Que todo lo que no permita el diálogo, la comunicación, es una práctica sectaria. Entonces simplemente la evaluación se ha convertido, estas estandarizadas se han convertido en una fiscalización de una transmisión de conocimientos. Entonces A le transmite a B, listo, le transmite. A ver, entonces ahora B, ¿cómo fue esa transmisión?
le aplicamos una evaluación estandarizada y tú no puedes decir nada ni opinar de los resultados que se dan porque quien te evalúa tiene la autoridad. ¿Vale? Siguiente. Bueno, Freire nos dice que el ser humano es un ser incompleto y que esa incompletud, él es consciente de esa incompletud y por eso él busca ser más, ¿cierto? Pero lo más interesante es que esa búsqueda no es solitaria y esa búsqueda es solidaria, ¿ya? Entonces el ser humano se transforma a sí mismo, transforma su entorno transformándose a sí mismo y con los demás, es importante. Por eso el ser humano es histórico, dice Freire. Los animales no son históricos. ¿Estás bien, cierto? No. ¿Estás bien? Entonces, los seres humanos somos históricos. Los animales no. Los animales tienen un punto de decisión que es externo, dice Freire. ¿Sí? Entonces, los animales también transforman la realidad, transforman el mundo, los castores, ¿cierto? Pero ¿por qué transforman el mundo? Porque necesitan conservar la especie. Entonces, el punto de decisión es externo. Es externo. ¿Qué hace la prescripción? ¿Y qué hace la prohibición? Lo que hace es externalizar ese punto de decisión. O sea, animaliza un poco al ser humano. Entonces, el animal está en el mundo a través de actos reflejos, ¿sí? Está domesticado, tiene que adaptarse al mundo, tiene que adherirse al mundo. Con una evaluación estandarizada, ¿será que se hace lo mismo? Cuando a un estudiante se le dice, reprobaste, no puedes entrar a la universidad, el estudiante, bueno, se rasga las vestiduras, no solamente él, sino los padres de familia, y entonces decide no entrar a la universidad, ¿qué hago? Bueno, y eso contando si tiene recursos, ¿no?, para pagar la universidad. Siguiente. Bueno, ya que la paso me acordé de algo con respecto a la solidaridad. Y es que las evaluaciones estandarizadas rompen la solidaridad del hombre porque alientan la búsqueda no del ser más, sino del tener más. Y alientan el individualismo, ¿cierto? La evaluación debería ser una cooperación. O sea, ¿por qué la copia entre los estudiantes es castigada? ¿Cierto? El conocimiento lo podemos buscar entre todos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué los evaluamos individualmente? Si el conocimiento puede ser una construcción colectiva, es una construcción colectiva. Entonces, ¿por qué castigar al estudiante cuando copia? Si ahí ellos están ayudándose, siendo solidarios, y están ellos tratando de que el otro también sea bueno, ¿cierto? Bien. Dice Freire que cuando se le prohíbe el proceder natural a determinados seres, se cometen actos de violencia. El proceder natural de los seres humanos, de nosotros, es ser más, ¿sí? Es humanizar al hombre, de eso se trata. Es indudable que nosotros estamos condicionados, condiciones sociopolíticas, socioeconómicas, nos impiden de pronto superarnos, pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer. Y ahí es donde la educación cumple un papel fundamental, llámese educación superior, en este caso, para poner un ejemplo. ¿Sí? Si le prohibimos a través de los resultados de una evaluación a un estudiante que sea más, lo estamos combinando al fracaso. Y eso tiene un impacto social, no sobre él, sino sobre el entorno que lo rodea. Entonces hay un acto de violencia que se está generando. Y nos dice Tochón que la evaluación estandarizada entonces se convierte en un instrumento de racismo científico y de segregación. Y él cita a otro autor, no lo puse ahí, donde habla de que se convierte en un genocidio intelectual. Sí, son términos bastante fuertes. Y pues la evaluación estandarizada promueve el individualismo. Los primeros top, los estudiantes que quieren estar arriba, que hacen lo que sea, fraude por estar arriba, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Consideraciones finales.
ningún acto violento es justificable, ¿sí? Entonces estamos llamados los docentes a detectar este tipo de violencia que es legal, que es aceptada. Tenemos que detectarlo y tenemos que resistirlo. Por lo menos Colombia en estos momentos está haciendo lobby para entrar a la OCDE, ha participado en las últimas 3 ediciones de la prueba PISA, y estos resultados, sin nosotros todavía ser miembros, ya han empezado a condicionar la agenda educativa del país. Ya por lo menos, hasta ahora me entero de la prueba enlace aquí en México. Nosotros no teníamos esas pruebas periódicas hacia chicos de estas edades escolares. Nosotros ya empezamos a implementarlo. Parece que se está abonando un terreno, porque en Chile sucede lo mismo. Bueno, Portugal lo viene haciendo, Francia también lo viene haciendo, y todos están orientándose alrededor de este tema de PISA. Entonces, como decía Miguel Ángel Santos, en la evaluación, este tipo de evaluaciones lo que ponen es a competir a un Ferrari contra un Renault 4, contra un Subaru, y quien gane los 1000 metros, entonces el mérito es del conductor. La evaluación debe rescatar su connotación biológica, es decir, que entre educandos y educadores tenemos que tomar distancia de nuestra práctica educativa. Tenemos que evaluar junto con el estudiante, ese quehacer, en búsqueda de ese conocimiento. Porque esta es la única forma que nos permite construir saber, a través de la problematización. Y eso debe ser la evaluación, una problematización a través del diálogo entre docentes y educadores. Siguiente, por favor. Las fuentes. Siguiente. Y muchas gracias.